Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Estar aquí una vez más participando en esta jornada del perdón es una fuente de gran alegría, especialmente por los resultados que se están logrando. Tenga la seguridad de que este es un proceso que golpea a todo el planeta, llega a las almas, que ni siquiera puede imaginar cuántas almas son liberadas. Este es el primer acto. El siguiente acto, la sexta ronda, tendrá otras tantas almas para ser liberadas, y así te liberarás a ti mismo y muchos del planeta serán liberados también. Es un proceso que si pudieras ver te sorprendería. Es como una gran ola que golpea y se extiende, se extiende, se extiende hasta que termina. Por supuesto que esta ola tiene un final, porque muchas almas están encarnadas. Aquellos que no están encarnados están seguros de que estamos haciendo que todo este proceso llegue a ellos, donde quiera que estén en el universo. Nada detendrá el lanzamiento. Y con esto también ayudas en el proceso evolutivo de estas mismas almas, porque cada uno comienza a mirarse solo a sí mismo, no mira hacia atrás, no recibe influencias. Luego comienza a tomar sus propias decisiones de acuerdo con su viaje. Tenga la seguridad de que muchos están notando ciertos cambios en sus formas de pensar. No entienden muy bien por qué, no entienden por qué se sienten tan libres, tan sueltos, pero lo están disfrutando, porque ese peso, esa carga, ya no está sobre sus hombros. Esas creencias limitantes impuestas por épocas totalmente diferentes ya no encajan hoy. Entonces, llegar a ver las cosas desde su propio punto de vista, sin tener la influencia de nadie, es algo maravilloso y yo diría, algo extremadamente beneficioso, porque muchos pasan a ejercer su propia voluntad. Ya no la voluntad de sus padres, de sus abuelos que se han ido, sino cuyos pensamientos siguen emanando ideas contrarias a los que están aquí. Ideas llenas de creencias, llenas de limitaciones, llenas de discriminación, separación, cosas que ya no encajan en este momento. Desafortunadamente, su mundo no cambiará, como si todos de repente se despertaran aplaudiendo por la vida y simplemente mirando hacia adelante y agradecidos. Porque los que tienen corazones negros no entran en esta liberación, porque se cierran por cualquier cosa. Pero podemos actuar en la masa positiva y esta masa estará lista para recibir las enseñanzas venideras, sin prejuicios, sin discriminación, sin creencias equivocadas. Podrán escuchar las verdades con sus propios corazones, con sus propias mentes. No con las mentes de aquellos que han influido tanto en el mundo que existe hoy en día. Todavía habrá nuevos pasos. Todavía quedan 2 vueltas más y hasta la última vuelta, ya no tendrás conexión con nadie. Todos serán libres y entonces estas mentes, estos corazones, pueden, si lo desean, ser parte de este gran ejército que ascenderá, porque nada los detendrá, nada los sacará del camino por las opiniones de los demás. Por supuesto, siempre está la opción. Ustedes que participan han hecho una elección, algunos no, porque no entienden que la conexión es simplemente perder libertad. Es simplemente perder su propia forma de pensar porque siempre tendrán la influencia de otras personas. El amor permanece, la gratitud, la amistad, los sentimientos positivos no se rompen cuando rompes una conexión, porque están en el corazón, no están en la mente. Las conexiones rompen los sentimientos en la mente, no en el corazón seguirán existiendo. Pero tampoco eres más sumiso a nadie y ya no tendrás el poder de hacer que nadie te sea sumiso. Esto se acabó. Todos son lo que son, y tu corazón siempre dirá eso. Pero eso es si lo deseas. Si no eliges nada, se hará y te unirás a esa masa de corazones negros que no querían liberarse. Y ciertamente no tomará todo lo que viene muy bien, va a ser muy difícil para ti entenderlo, porque las creencias que se han colocado en ti no lo permitirán. Pero todas son opciones. Quien elija avanzar y evolucionar,
estará allí en la séptima vuelta, feliz y por delante. Ahora, quien elija no estar allí cosechará el fruto de sus decisiones, sus elecciones, y no tomes eso como un castigo. Con cada acción siempre hay una reacción contraria. Lo que estamos haciendo es ayudarlos a pasar por todo el proceso que vendrá, de la manera más suave y silenciosa posible. Aquellos que no están de acuerdo vivirán lo que tienen que vivir. Así que entiendan la importancia del paso que están dando, que han dado para estar en este punto de la caminata, del día del perdón. En el fondo, desconectando de un alma, tiene el perdón involucrado. Porque ya no importa lo que esa alma te haya hecho, ya no importa lo que esa alma haya hecho. La conexión se rompe y cada uno habrá aprendido su lección. Las lecciones no están cerradas. Si no se aprende, cada uno vivirá en sus propias lecciones, pero dentro de su propio camino, ya no dependerá de nadie. Este es un gran perdón, el perdón creado por Dios Padre / Madre, porque es Él quien está organizando todo este proceso, este y muchos otros para el planeta. Muchos procesos como este están sucediendo al mismo tiempo, cada uno a su manera y a su manera. Todos con el mismo objetivo, limpiar parecen limpiar, parecen limpiar, parecen limpiar, parecen listos, limpios, libres, brillantes y brillantes, para que puedan alcanzar la quinta dimensión. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte Maestra Lady Nada.